Buenos días a quien esté viendo este video. Espero que tengan un bendecido día al día de hoy. Comparto un tema del trabajo final de este curso Código Tributario 2 del maestro Armando Pu. Pues mi tema a dialogar o hablar fue directamente sobre las atribuciones de la administración tributaria y em, en las aduanas en Guatemala, aduanas portuarias. Entonces ese tema es bastante extenso, pues sabemos que pues la administración tributaria ha venido tratando de mejorar algunos procesos y desde el pacto fiscal del año 1998 con la creación de la SAT se ha atribuido y ha hecho cosas innovadoras para justamente tener ese control en, no solo en aduanas, sino también, por ejemplo, en la fiscalización, recaudación. Para ello también se ha guiado del tema de a la actualización, de las actualizaciones tributarias tecnológicas por medio de su plataforma de la agencia virtual. Cabe resaltar que también todo ese tipo de situaciones ha sido de gran ayuda para mejorar la recaudación tributaria. Pues ingresando al tema netamente de aduanas, pues yo en base a mi experiencia eh, como importador, bueno, trabajo en un puesto directamente de importación, tengo bastante experiencia en el comercio internacional. Hablamos entonces de los e-commerce, ¿verdad? Entonces, un e-commerce es como un término de compra-venta entre vendedor y ¿cómo se llama? Y comprador. De vendedor sería un país externo, exterior, extranjero, y el comprador sería nacional, en este caso Guatemala. Pues los e-commerce están divididos en diferentes partes. Tenemos asimismo las partes del FCA, del DEP, DEP, Xworks, entre otros. Pues en conclusión, para no hacer larga este video, pues esto lo que hace referencia es justamente a los términos de puerto a puerta, puerta a puerta, puerto a puerto o puerto a puerta, cualquiera de los dos. Es un poquito complejo, pero para resumir todo eso es de que, por ejemplo, puerta a puerta quiere decir que ¿cómo se llama? Los exportadores de un país se hacen cargo de la mercadería, bien sea si va, y como es tema portuario, entonces hablamos de contenedores, que el contenedor, él se va a hacer cargo del traslado de la fábrica directamente al puerto de salida. Y él también se va a hacer cargo del gasto naviero, de los cargos locales no, pero el gasto naviero, o sea, el buque que lleva el contenedor como tal, también se hace cargo del transporte local ya en el país donde se va a importar. Em, y también el término puerto a puerto es justamente es que él solo se hace responsable de la fábrica al puerto y, y ya del puerto para allá ya le corresponde al, ¿cómo se llama? Al importador. O directamente si es término ex-works, que significa que el comprador o el importador se hace responsable del traslado de la mercadería en Estados Unidos, ejemplo, ¿va? Y el traslado ya el traslado local aquí en Guatemala. Son términos muy importantes porque eso define mucho una negociación, ¿verdad? Tomemos en cuenta que también las navieras depende mucho si qué tipo de naviera es, el tiempo. Las navieras, recordemos que ellos cobran mucho y sus cobros son netamente en dólares por tema, ¿cómo se llama? Ellos cobran por el tema del tiempo. Si queremos que el contenedor ingrese rápidamente 15 días, su cobro por el flete marítimo es alto. Pero si ellos desean, o sea, si nosotros, el comprador desea que se importe en un tiempo de unos 20 días, aquí 25 días, entonces el costo del flete naviero baja. Pero realmente todo esto depende administrativamente del lugar que se importe, porque si hay necesidades de mercadería, es indispensable y creo que representaría una gran pérdida el que no la mercadería no esté a tiempo. Hay que ver tiempos, entonces es un tema muy importante. También tenemos el tema del ETDD, que es el término que hablamos como el término de salida, ¿verdad? El término que prácticamente se sube a la naviera ya en el país de origen
y el ETA, que es el tiempo de estimada de llegada. Pues este tiempo es muy variante porque no se sabe, pueden haber contratiempos en, en el mar, un montón de factores que pueden alterar directamente una fecha estimada. Pero todo esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Posteriormente a eso, pues también mi tema habló sobre el puerto de Puerto Barrios, ¿verdad? Está Puerto Barrios y Puerto Soto Tomás de Castilla. Pues ambos puertos son diferentes. Uno están pegados ligeramente, pero el tema está que el tema de Santo Tomás de Castilla es más lento. Los trámites son un poquito más lentos. En tema de Puerto Barrios es mucho más rápido. Em, Hay temporadas altas como la que estamos actualmente en diciembre. Los contenedores tienden a tardarse más. eh, Casi en el caso de las aduanas cuesta que ya entren los pilotos por lo mismo de que ellos tienen que tener un contacto con la naviera y con con la empresa, digamos, aduanera. Entonces, esos son, ¿cómo se llama? Aspectos que ellos tienen que tomar en cuenta en un montón de situaciones. Pero lo más importante considero que es em, justamente agilizar esos procesos, porque esos procesos son tardados. Pues entra el tema del contenedor. Todo esto que está hablando es a grandes rasgos porque cada tema específico tiene un sinfín de ¿cómo se llama? De, tiene un sinfín de temas específicos a detalle que hablamos de términos y demás, pero posteriormente que ingrese a Guatemala, entonces estos tienen una gran parte em, tienen una gran parte porque tienen que pasarse, digamos, a acople, tienen que, digamos, dentro de la aduana tienen que pasar de un lugar a otro, pero como no solo es un contenedor, si son un montón de contenedores, y entonces ahí es donde existe algunos retrasos, porque aduana tiene que mover de un lugar a otro, y los lugares son un poquito grandes, y el traslado, el tráfico entre contenedores, ya estando en la propia aduana, es tardado. Y en algunos casos pasa de que el contenedor se quedó atrapado entre dos contenedores y es más tardado, realmente es un proceso bien complicado, pero es justamente la gestión interna de la aduana que tiene que prever todo eso. También después de eso, pues así rápidamente, el contenedor pasa a revisión, se corta el marchamo original y pues ya entra a lo que es el tema de ¿cómo se llama? De fumigación. Ah, perdón, pasa por los datos del BL, ¿verdad? Que es como el documento de envío. eh, Documento de envío y pues posteriormente a eso, pues el documento como tal eh, se verifica por, en este caso, la Superintendencia de Administración Tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria hace la revisión de pesos, precios y demás. Y pues ya en base a eso tira su selectivo, rojo o verde. Si es verde es muy poco probable sobre ajustes o el... Si tiran rojo es muy probable que tire el tema de los requerimientos de duda razonable. Esto se da por temas de pesos, de descripciones, también por el tema de, sobre todo de precios, porque si la SAT considera que el precio es muy bajo, ellos van a tomar un ajuste. Obviamente van a su requerimiento y tal, pero es un requerimiento que se tiene que atender en los próximos 3 días. Esto según el Código Tributario, ¿no? Artículo 93. Pues posteriormente a esto, pues se queda entre el importador todo ese tema, pero previo a pasar todo ese paso final, porque eso es la etapa final, pasa tentativamente el selectivo, si es verde o rojo, ahí se define un montón de situaciones, y posteriormente a eso pasa fumigación, pasa ventilación, todo eso es un proceso que parece simple, pero hablamos de varios días. Y finalmente llega al tema de revisión de SAT. Ahí es donde SAT determina. Entonces, si es rojo con una alta probabilidad de ajuste, ¿verdad? El tema de presentar el tema de la duda razonable. Pues en esto pues se basa prácticamente en lo que es el reglamento Cauca y Recauca, específicamente en su artículo número 3 del reglamento, ¿verdad? Entonces ahí ellos basan sobre su duda razonable y también está la ley de aduanas, pero eh, esto en el artículo 54, decreto 14-2013, son requerimientos así a grandes rasgos y toda esta información es a grandes rasgos porque este minuto no alcanza, estos minutos no alcanzan para explicar todo ese proceso y posteriormente a eso
dependerá de lo que diga el importador, si se quiere ir a pelear, pasaría entonces a la respuesta de SAT, ellos se tardan un poco en ese proceso y si en el dado caso pues no llegan a algún acuerdo, pues pasarían a la siguiente instancia que sería el contencioso. Y pues eso es todo, licenciado, y gusto saludar.